Agradecemos la invitación para participar de este primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Interamericana de Cardiología y al 56 de Jornadas Internacionales de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y Núcleo Pichincha. Es para nosotros un verdadero placer presentar esta actividad denominada Optimizando el control de la hipertensión con terapia combinada a dosis fija, que realizará el doctor Patricio López Jaramillo de Colombia. El doctor Patricio López Jaramillo es doctor en Ciencias, en Farmacología de la Universidad de San Pablo, Brasil, especialista clínico en hipertensión arterial de la Universidad de Guadalajara, México, director médico de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Fundación Oftalmológica de Santander, Foscal, y director científico del Instituto de Investigaciones Masira, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Santander, UDES. Es un placer presentar al doctor Patricio López Jaramillo, por lo cual queda a cargo de la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al doctor Carlos Ponte y al doctor Vladimir Ullauri por esta invitación y desde luego a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y a la Sociedad Interamericana de Cardiología. Vamos a hablar hoy sobre cómo optimizar el control de la hipertensión con lo que ahora las guías indican que es la terapia combinada de al menos 2 antihipertensivos a dosis fija. Esto es mi conflicto de interés y esta conferencia tiene un financiamiento por parte del laboratorio Saval. Aquí estamos presentando en orden los 10 factores de riesgo para enfermedad cardiovascular con sus fracciones atribuibles poblacionales. Y vale destacar que tanto a nivel mundial como en los países de ingresos medios, entre los que se encuentran la mayoría de los países latinoamericanos, la hipertensión constituye el principal factor de riesgo con un riesgo poblacional atribuible del 26.5%. Es decir, si queremos hacer prevención primaria para alcanzar la meta propuesta de reducción para el año 2030 del 30% de la mortalidad cardiovascular prematura, necesitamos, como el título de esta conferencia dice, optimizar el control de la presión arterial. Es decir, en el paciente hipertenso, que los valores estén alrededor de 130-85 milímetros de mercurio. Y miren lo que efectivamente acontece. Estos son los resultados del estudio PURE, donde incluimos 10.937 individuos en Sudamérica, de los cuales apenas el 57% era consciente de ser hipertenso, y de estos hipertensos el 52% recibía tratamiento y apenas el 18% de todos los hipertensos tenían su presión arterial controlada, es decir, en menos de 140 milímetros de mercurio la presión sistólica. Y lo que es realmente un problema, el 35% apenas de aquellos que recibían medicación prescrita por médico tenían la presión arterial controlada. Es decir, tenemos un problema de diagnóstico que debemos mejorar, tenemos un problema de acceso al tratamiento que debemos mejorar y tenemos un problema de la prescripción eficaz de medicamentos para controlar la presión arterial adecuadamente, cosas que debemos mejorar, ¿cierto? Vean ustedes, de entre los 23.510 participantes que estaban recibiendo tratamiento para hipertensión, esto a nivel mundial, solamente 7.237 reportaron estar tomando 2 o más medicamentos, cuando ya sabemos que para lograr un adecuado control en pacientes hipertensos, obesos, diabéticos, dislipidémicos es necesaria la terapia combinada, apenas el 30%, ¿cierto?, estaba recibiendo 2 o más medicamentos. Lo que significa que de todos los hipertensos, apenas el 12.5% recibe terapia combinada, que es la indicación. Por lo tanto, el uso bajo de 2 o más medicamentos
se agrava aún más en los países de bajos ingresos como los nuestros, que apenas 1.6% de los individuos estaban recibiendo 2 o más medicamentos, con relación a los países de altos ingresos, donde eso lo hacía el 18% de los pacientes. ¿A qué se debe esto? En parte importante a la baja disponibilidad y al bajo acceso a los medicamentos para el manejo de la hipertensión y en este caso también del síndrome metabólico. Miren ustedes, en países de ingresos medios bajos o de países de ingresos medios altos, la disponibilidad de las 4 clases de medicamentos antihipertensivos apenas alcanzó a ser del 47%, mientras de los países más pobres esto alcanza del 13%, con excepción de India, donde ven ustedes que la disponibilidad de las 4 clases de medicamentos antihipertensivos llega a ser de 76%. Pero ¿cuál es el problema? El costo de los medicamentos, el acceso a los medicamentos. Miren ustedes, mientras un individuo de los países de altos ingresos debe gastar apenas el 3% para tener los medicamentos, 2 medicamentos antihipertensivos más metformina y estatina, ¿cierto? En países de bajos ingresos se debe, para acceder a estos 4 medicamentos, gastar el 80% de los ingresos familiares, ¿cierto? Y en países como los nuestros, el 25 o el 31% de los ingresos, cuando hablamos efectivamente de un individuo con síndrome metabólico. Así que esto es una de las explicaciones al porqué de ese bajo control y cómo debemos mejorar la aproximación al tratamiento farmacológico, mejorando la disponibilidad y el acceso a medicamentos probadamente útiles. Y esto ya sabemos. La asociación entre presión arterial elevada y eventos cardiovasculares. Este es un último metaanálisis donde se ve claramente cómo para eventos cardiovasculares, aquellos con hipertensión, es decir, con presión arterial mayor de 140/90, se necesita tratar a 360 individuos para tener una reducción en eventos cardiovasculares, miren ustedes, absolutamente significativa. Si ustedes van a tratar a esto para eventos cardiovasculares en términos generales, si vemos de enfermedad coronaria, tenemos una disminución, una necesidad de tratar a los hipertensos o a los grados 2 de hipertensión, 736, para producir estas disminuciones. En consecuencia, el costo-beneficio para disminución de eventos cardiovasculares en total, de eventos coronarios, de accidentes cerebrovasculares o todas las causas de mortalidad en los hipertensos, necesitamos nosotros tratar en aquellos hipertensos severos 317 individuos o en aquellos hipertensos en general 517 individuos para disminuir un evento de mortalidad. Por lo tanto, es una intervención adecuada desde el punto de vista financiero también el controlar apropiadamente la presión arterial. Ahora, ¿cuál es el manejo de la hipertensión desde el punto de vista farmacológico? Todos los consensos latinoamericanos, aquí estamos poniendo las 2 referencias, sugieren que el tratamiento farmacológico debe iniciarse cuando la presión sanguínea es mayor a 140/90, alcanzando y manteniendo valores menores de 140/85. Ojalá alrededor de 130/80, si estas cifras de presión arterial son toleradas. Y iniciar el tratamiento con una combinación de 2 medicamentos antihipertensivos en una sola píldora, de preferencia un ARA2 o un IECA, más un diurético tacídico o un tiacídico light o un bloqueante de los canales de calcio. Esta es la recomendación actual para controlar y optimizar este problema de la hipertensión arterial. ¿Y en qué se basa esa recomendación? En estudios como el HOPE-3. El estudio HOPE-3, donde participó pacientes de Ecuador y hubo una participación muy importante de pacientes colombianos y latinoamericanos que fueron publicados en esos artículos, ¿cierto? En una población de riesgo moderado, que significaba mujeres mayores de 60 años, hombres mayores de 55 años, con al menos uno de los siguientes factores de riesgo: aumentada relación cintura-cadera, tabaquismo, bajo HLL, disglucemia, disfunción renal moderada o historia familiar de enfermedad coronaria. Se excluyeron a quienes tenían necesidad de recibir tratamiento
porque tenían aumentado los niveles de presión arterial y eran hipertensos, o porque tenían los niveles de LDL colesterol por sobre 130 miligramos por decilitro. En este caso, desde el punto de vista ético, no era posible ingresarles al estudio, pues podían caer en los brazos placebo. No existieron criterios estrictos de ingreso por nivel de presión arterial sanguínea o LDL colesterol que no fueran los de exclusión. Las características basales de los 12.705 randomizados, la edad promedio fue de 66, 46% fueron mujeres, el promedio de presión arterial fue de 138/82, el LDL colesterol promedio estuvo en 128 miligramos y el 87% tenía como factor de riesgo adicional un incremento en la relación cintura-cadera. Los niveles de PCR estuvieron en 2 y miren ustedes esto que es muy importante para nuestro continente, los latinoamericanos viviendo en Latinoamérica, Ecuador, Colombia, Brasil y Argentina, ¿cierto?, representaron el 28% de los pacientes incluidos en este estudio. Y se mostró cómo efectivamente en los individuos hipertensos, es decir, en aquellos que se encontraban en el tercil más alto de la presión arterial, cuya presión sistólica fue mayor que 143 y con un promedio de 154, la administración de candesartán, 16 miligramos, más hidroclorotiazida, permitió una disminución del 27% de el desenlace primario, que fue muerte cardiovascular, infarto o accidente cerebrovascular. Y cuando en el segundo desenlace primario, que incluía también falla cardíaca, revascularización o paro cardíaco resucitado, miren ustedes como una disminución del 24%. Interesante que en los individuos que tenían en promedio 122 de presión sistólica, la administración de estos antihipertensivos a mitad de la dosis, más bien tuvo una tendencia a incrementar los eventos cardiovasculares, lo que refuerza la propuesta de la existencia de una curva J en el manejo de los niveles de presión arterial. Sabemos también de hace tiempo que estos resultados tan importantes del HOP4 se deben mucho en parte al hecho de haber administrado los dos antihipertensivos, ¿cierto?, en combinación a dosis fija. Miren ustedes, si dan una sola droga para el control de la presión arterial, ustedes tienen una reducción de aproximadamente 7 milímetros de mercurio. Si dan una segunda droga, ustedes tienen un aumento hacia casi 8 milímetros de mercurio, muy poco, pero si dan la combinación de las drogas, ustedes alcanzan una disminución de hasta 15 milímetros de mercurio en la presión sistólica y en la presión diastólica. ¿Cierto? Si es que ustedes dan la administración de los dos antihipertensivos independientes libres, ustedes alcanzan una adherencia del 40%, mientras que si dan en una sola tabletita combinada a dosis fija, como es la recomendación de los consensos actuales, ustedes alcanzan una adherencia hasta el 70%. Y esto es fundamental en términos del manejo de la terapia antihipertensiva. En esta gráfica de este metaanálisis para ver mortalidad y eventos cardiovasculares, miren, un estudio que incluyó 205.598, 11 estudios analizados, 12.000 muertes, como la adherencia adecuada al tratamiento, más del 80% de toma, significa una reducción del 29% de la mortalidad, ¿cierto? Si ustedes tienen en relación a una buena adherencia en relación a una mala adherencia. Por lo tanto, es fundamental para optimizar el adecuado control el que nosotros demos una terapia combinada a dosis fija, ¿cierto?, para mejorar la adherencia y consecuentemente la disminución de la mortalidad y los eventos cardiovasculares. En ese sentido, nos sentimos muy felices cuando la Organización Mundial de la Salud finalmente recomendó el tratamiento simplificado, ¿cierto?, con una combinación a dosis fija para lograr mejorar y disminuir la mortalidad en nivel mundial en cifras que alcancen hasta 1 billón de individuos. Y estas son las recomendaciones de todas las guías recomendando efectivamente iniciar el tratamiento en individuos
con terapia combinada a dosis fija. Y en un papel que fue una manifestación de un grupo importante que trabajamos con la Organización Mundial de la Salud y como consultores de la Organización Panamericana Sanitaria, ¿cierto? Miren este grupo importante de investigadores, entre los que destaco a Mark Jebb del Kaiser Permanente en el norte de California, que alcanzaron un control del 80%, o de Norman Campbell de Canadá, que tienen un programa de control de cerca del 70% de individuos en Canadá, ¿cierto? Decidimos recomendar esa terapia combinada dosifica basados fundamentalmente en estas características ideales que ha de tener un fármaco antihipertensivo. Tratamiento debe ser basado en evidencia de prevención de morbimortalidad, no solo de disminución de cifras de presión arterial. Debe ser régimen de una sola toma diaria que brinde 24 horas de control de la presión arterial. Los tratamientos deben ser accesibles y costo efectivos en relación a otros medicamentos. El tratamiento debe ser bien tolerado, debe tener pocos eventos adversos, ¿cierto? Y la evidencia de beneficios del uso de la medicación en poblaciones en las cuales será aplicado. Esto es fundamental para tener un tratamiento farmacológico ideal. ¿Qué es lo que recomendamos en este papel? Pues la combinación inicial de un ARA2 con un bloqueador de los canales de calcio y las moléculas con base en su media vida que recomendamos y que están disponibles en nuestros países, fundamentalmente telmisartán o irbesartán. Y como bloqueador de los canales de calcio, amlodipina. Ustedes pueden tener alternativas como la utilización de los inhibidores de enzima conversora con canales de calcio, y ustedes pueden utilizar lisinopril o ramipril o benazapril con amlodipino. Pueden utilizar también un ARA2 con un diurético tiacídico como el HOP3 o con un diurético tiacido-like como clortalidona, ¿cierto? Estas son posibilidades. De estas posibilidades, efectivamente, ¿qué es lo que ustedes disponen actualmente en el mercado y que se ha mostrado desde estudios observacionales, estas características farmacodinámicas que lo hacen útiles para la utilización en países como los nuestros? Miren, cuando hablamos de disociación, media vida, telmisartán con relación a las otras ARAS2 es muy superior en términos de los minutos de disociación que tiene, ¿cierto? Y cuando hablamos de media vida, telmisartán efectivamente es el que consigue dar mayor protección en 24 horas. Por esto la recomendación que hacemos desde desde el grupo consultor de la Organización Panamericana Sanitaria en perspectiva de utilizar una combinación de telmisartán con amlodipino. ¿De dónde vemos estos efectos beneficiosos que soportan esta propuesta? Pues miren ustedes, cuando comparamos en el estudio TRACEN los efectos beneficiosos en términos de reducción de la presión sanguínea con telmisartán versus placebo, tanto en la sistólica como en la diastólica, la diferencia es notoria. Y cuando vamos a ver lo que nos interesa, los desenlaces de muerte cardiovascular, infarto o stroke, miren ustedes una diferencia significativa también, como significativa también la diferencia en términos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Así que tenemos no solo en términos de un efecto beneficioso en presión arterial, sino también en desenlaces como son los problemas de muerte cardiovascular, infarto, accidente cerebrovascular o daño de órgano blanco como es hipertrofia ventricular izquierda. Y esto también en el caso de telmisartán tienen ustedes otros efectos beneficiosos que ya se han demostrado en una serie de estudios. Al bloquear el receptor tipo 1 de angiotensina, ustedes van a tener una disminución de la activación del sistema nervioso simpático, mejoría de la función endotelial, ¿cierto? Con todos estos efectos. Cuando ustedes producen estimulación del receptor de angiotensina tipo 2, van a tener una disminución en el crecimiento vascular, hipertrofia, disminución de la hipertrofia miocárdica y de la fibrosis, diferenciación celular, vasodilatación, a más de otros mecanismos importantes, sobre todo cuando consideramos pacientes con síndrome metabólico o en riesgo de diabetes, que es una estimulación de los PPAR, lo que aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuyendo los niveles de glucosa y triglicéridos y aumentando los niveles de adiponectina, que mejora la sensibilidad a la insulina. Y aquí tienen ustedes la habilidad de los diferentes ARAs para activar al receptor y al activador del proliferador peroxisoma, mostrando claramente cómo
telmisartán es mucho más activo que los otros ARA2 y que tiene un porcentaje de actividad importante cuando comparado con medicamentos medicamentos hipoglicemiantes para la diabetes como son rosiglitazona o prioglitazona. Miren ustedes, un buen porcentaje de telmisartán diferente de los otros ARA2 utilizados como comparadores. Por lo tanto, en términos de efectos de telmisartán en diabetes mellitus, ustedes tienen aquí todos estos ensayos clínicos mostrando cómo telmisartán es efectivo para disminuir y mejorar los eventos micro y macrovasculares en pacientes diabéticos. Aquí vemos con relación específicamente este estudio publicado hace ya unos buenos años, mostrando cómo el telmisartán con hidroclorotiazida en esta combinación produce unos efectos beneficiosos con relación a otro ARA2, en este caso valsartán, en todos los términos de desenlace, especialmente si ustedes ven aquí hemoglobina glicosilada, la disminución con telmisartán hidroclorotiazida es mejor de lo que se alcanzó con la utilización de valsartán hidroclorotiazida, y esto gracias a este efecto sobre PIPAR. Si ustedes ven otros desenlaces en términos de control en 24 horas, miren ustedes cómo son comparables, pero este beneficio en términos de la sensibilidad a insulina es algo que debe ser considerado cuando intentemos seleccionar una combinación de ARA2 con diurético o de ARA2 con calcioantagonistas. Vean ustedes el tiempo de control claramente mejor en términos de la utilización de telmisartán con hidroclorotiazida en relación a valsartán hidroclorotiazida, esto tanto para la presión sistólica como para la desviación diastólica, cosa muy importante si hablamos de optimización del tratamiento. Vean ustedes los efectos de telmisartán con hidroclorotiazida en diabetes mellitus, indiscutiblemente tienen una mejoría en términos de la disminución de la presión sistólica a lo largo de el tiempo, aquí en 24 horas, en la mañana, en el día o en la noche, mostrándose entonces que ustedes tienen en telmisartán una combinación efectiva. Y si comparan con relación a otros IECAS, ¿cierto? En relación a una serie de IECAS de los ARA2, mostrando claramente cómo telmisartán ofrece una proporción de pacientes en términos de seguridad. Miren los pacientes que al recibir IECA, ya sabemos que alrededor del 20% de los IECAS van a desarrollar tos, y cómo esto es diferente cuando ustedes utilizan en esta serie de pacientes con estas diferentes características la utilización de la combinación de telmisartán con un diurético tiazídico o con amlodipino. Por lo tanto, el tratamiento farmacológico, las características ideales que en este momento ustedes tienen la posibilidad de poder prescribir y que los pacientes tengan la posibilidad de acceder al medicamento, cumple en esta combinación de telmisartán más amlodipino, se basa en la evidencia, es una sola toma diaria, es accesible, costo efectivo, es bien tolerado y ha sido probado en poblaciones como las nuestras del beneficio de la combinación. Finalmente, entre las recomendaciones que el grupo de tratamiento estandarizado, este mismo grupo que estamos implementando a nivel de las Américas del estudio HARS, la propuesta es la utilización entonces de un ARA2 con un amlodipino en terapia combinada. Les agradezco la atención y estoy pronto a responder sus preguntas. Este es mi correo electrónico. Este es el hospital donde trabajamos y este es el Centro Integral para la Prevención de Enfermedades Cardiometabólicas, que está a sus órdenes para cualquier soporte que ustedes necesiten. Muchas gracias por la atención. Excelente conferencia del doctor López Camillo. Realmente nos quedó muy claras las propuestas que hace para el tratamiento de la hipertensión arterial combinada a dosis fija. No tenemos preguntas acá en el chat. Quisiera hacerle una pregunta, si es posible, al doctor Jaramillo. En el estudio Accomplish
se estudiaron las dos asociaciones, IECA, calcio antagonistas, y IECA hidroclorotiazida. Aparentemente, por el resultado del estudio, se sugiere que la mejor opción, como muy bien decía el doctor López Jaramillo, es con un IECA o un ARA2 más un calcio antagonista. La pregunta es la siguiente. ¿Existe algún, en el inicio del tratamiento de estos pacientes, existe alguna posibilidad cuando uno tiene que optar, o mejor dicho la pregunta, ¿en qué situaciones usted optaría por ARA2 y ECA más calcio antagonistas, y en qué situaciones optaría por IECA o ARA2 más hidroclorotiazida? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta interesante. Efectivamente, los metaanálisis, todos los metaanálisis realizados por el profesor Alberto Zanchetti mostraron que no hay grandes diferencias en términos de las moléculas individuales. En combinación, que mejora la adherencia, como hemos expresado, indiscutiblemente la combinación en una sola tableta a dosis fija va a mejorar la adherencia y por lo tanto va a disminuir los desenlaces cardiovasculares. ¿Cuál es la mejor opción? En términos de IECAs o ARAs, optamos en las recomendaciones por un ARA por el asunto de menos eventos adversos, especialmente relacionados con tos. ¿Cierto? Alrededor del 20% de quienes reciben un IECA van a presentar tos que hace que disminuya la adherencia al tratamiento. Y en términos de tener que lesionar en combinación, si estamos hablando de una población afrodescendiente, posiblemente la mejor alternativa podría ser la combinación de un ARA con un calcio antagonista. Siempre tener en cuenta también los efectos secundarios que se pueden presentar con el calcio antagonista y que también obligan a suspender medicación, que es la presencia de edema malleolar. La presencia de edema en las extremidades también es frecuente y es una causa de abandono del tratamiento. En esas circunstancias, yo sugeriría la utilización inicial de un diurético asociado a un ARA2, específicamente lo que estamos hablando en esta noche de telmisartán hidroclorotiazida, en pacientes diabéticos y en pacientes no afrodescendientes. Muchas gracias, doctor López Jaramillo. La respuesta ha sido muy clara y en el caso de los pacientes que no logramos controlar la hipertensión arterial con la doble terapia, utilizaríamos la triple terapia, y en ese caso, ¿cuáles serían las alternativas que utilizaría? ARA2, calcio antagonistas, hidroclorotiazida. Es interesante el algoritmo simplificado que ha utilizado programas exitosos, como por ejemplo el Kaiser permanente, o en nuestro estudio, que ahora lo estamos implementando ya a nivel poblacional como programa, el HOP4. Hemos comenzado con la alternativa de un ARA con un diurético tiazídico, hidroclorotiazida, ¿cierto? A mitad de la dosis. Si al mes no se controla la presión arterial, aumentamos a dosis plena. Si al mes de dosis plena no se logra el control, es decir, menos de 140-90, añadimos en el calcio antagonista, específicamente amlodipino. Si es al revés, si yo estoy utilizando telmisartán amlodipino, pues la tercera droga que se introduciría ciertamente es el diurético tiazídico. Bueno, excelente sus respuestas y excelente la conferencia, doctor Patricio López Jaramillo. Ha sido un placer poder presentarlo y escuchar sus recomendaciones. Al no haber más preguntas en el chat, daríamos por finalizada la presente conferencia. Bueno, muchas gracias nuevamente a la sociedad. Buenas noches. Buenas noches.